Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Iniciamos esta semana del mes de octubre. Hoy cumpleaños mi hija. Uy, felicidades. Claudia Hernández, felicidades. Está Y durmiendo no se le puede todavía. decir que lo cumpla feliz. Buenos días, amigos televidentes. Cumpleaños. ¿Cuánto que cumple la jovencita? Feliz. Eso 20 no se dice, años. eso no se 20 dice, es años, una 20, mujer. 20 eso no se años. dice. Todavía lo puede decir. Todavía lo puede decir. Cuando entra a los TA, es que Ya. comienza el patineo, tú ves. Oye, entonces empiezan a retar. Una vez, bueno, mi madre cumplía años, hice un bizcochito Sí. a los 70. ¿Qué pasa? Que el número 70, ella lo guardó. Íbamos por el 73 y cada vez que celebramos el cumpleaños en Sacaba familia, el 70. le digo yo, mamá, pero ven acá, yo tengo 3 o 4 años viendo el número 70. Cállese la boca, usted no tiene que estar opinando de eso. Felicidades a tu madre también. Felicidades a la mía, todas. Doña Lidia Monegro. Hoy también es Cumple el... 88 próximamente. Ey, usted no tiene que estar diciendo eso, carajo. 88, ya para los fines del lugar. Como Qué se un dice. bueno, éxito. qué bueno. Y felicidades Un también éxito. a mi madre, a doña Celina Silverio. Que es una buena señal mía, porque si no me aplasta un carro, la historia de mi familia es de longevo. Mi abuelo murió de 108, Excelente. mi abuela de 99, Realmente y mi tía, hermana de mi mamá, todas 98, 100, 99. Es decir, que el averaje está bueno. Es bueno, son buenos. Porque mira, mi abuela paterna, doña Ercilia Martínez, vive, y esperamos que sea por muchos años, lleva 94, en este mes precisamente cumple 94 años. O sea que Y están mira, fuera de la Y norma. mi abuela es una mujer que tú vas y le preguntas, ¿cómo está mamá? Y te dice, alentadita. Pero lleva 94. Felicidades también a doña Ercilia Martínez. Hoy también es el día que en el 1492 los europeos llegaron a esta parte del globo El terráqueo. día de la raza, Así se o el dice. exterminio, depende de donde usted lo vea. De donde usted lo vea. Porque que descubrieron a quién. Sí. Sí, así es. El Toda 12 de octubre de 1492. El inicio del exterminio de una raza. así mismo es. Que como Que aquí ocurrió no en quedó República nada. Dominicana, aquí no quedó hay nada. ni vestigio de indígenas. Aquí no quedó nada. Eventualmente, Tierra arrasada. Bueno, todavía tenemos algún arte rupestre, como dicen, una serie de señales de que existió un indigenismo aquí en la República pero Dominicana. fíjate que fenotípicamente, Ya camino a la romana, ¿cómo se aunque llama? la Cueva de las La Cueva de las Maravillas. Maravillas. Pero fíjate que fenotípicamente nosotros no tenemos ninguna señal. El mulataje es muy fuerte. Sí, demasiado. Lo que Y eventualmente aparece alguien con rasgos indígenas, pero como una... Eso es porque aquí están viniendo ya gente peruana y Sí, salvadoreño sí, y sí, boliviano. pero autóctono no queda nada, No, no hombre, quedó no, nada. hace muchísimo tiempo, eso no hay. Aquí es el rasgo, ¿verdad? De origen negro, mulataje con el blanco, español. Es decir, que eso es lo que hay por aquí. Pero Nosotros indígena somos no la queda nada. procedencia del Congo, ¿verdad? De por ahí, de Angola, del Congo, fueron las Sierra tribus. Leona. Recuerden esta película la película esta Libertad, del buque este que salía de España, que salía de Cuba y fue interceptado por la Marina norteamericana. Es una película interesantísima donde señala que la principal finca negrera de trata de personas a la sazón era precisamente de esa zona de Sierra Leona, Porque del Congo. nosotros... Porque los residentes después de Dajabón vienen de Benín. De O sea, Benín. las tribus que el país que los franceses empezaron a tomar esclavos fue en Benín, que dicho sea de paso, el vudú es procedente de Benín, no es de los haitianos. Obviamente es una herencia religiosa. cultural de Esa es una África. diferencia que nosotros tenemos con Haití. Es decir, realmente en República Dominicana esclavismo no existió, porque los esclavos que existían aquí formaban parte de la familia.
porque aquí no habían plantaciones. Es decir, fíjate que en Haití la vida media de un trabajador de esos 40, ingenios era, no, 25, 30 años. Sí. Es decir, nosotros no tuvimos... Igual que en África. Claro, Tú encuentras que en Brasil hubo las plantaciones también, sí. En Cuba hubo las plantaciones. Es decir, donde se instauró un fíjate racismo que incluso atroz. los movimientos independentistas de Haití realmente fueron choques entre esclavos negros y amos blancos, ¿verdad? Es decir, que tiene el racismo está dentro de esa situación. Y cuando asumen los negros, pues también vienen con una metodología parecida. Pero el 804... que tienen nombre monárquico, Christopher I. Sí, es sí, decir, sí. No, pero fíjate lo interesante que, por y en ejemplo, el África también tienen eso de las monarquías. sí, claro, porque son, pero sobre todo esto viene de la Europa medieval. Pero fíjate lo interesante, que nosotros hablando así como de manera... dando pinceladas pincelada. en torno al Día de la Raza. Pero fíjate qué interesante lo que ocurre hoy día en esa zona del mundo, en Oriente Medio, en la entrada de Europa a través de Asia, de la Asia Menor, el conflicto que hoy existe de los emigrantes. de Siria, Siria. el desplazamiento, Afganistán, África, algunos países del Kurdistán, África. pero sobre todo Siria. que ¿Cómo se Siria- llama donde estaba? Excúsame. Gaddafi. ahí está Libia. Libia. O sea, pero fíjate, porque lo que el pasa- progreso de esos países se fue al piso. Claro. Total pero no, y pero lo que absolutamente. quería enfocar, colegas, en el día de hoy con relación a esto es cómo el tema de los intereses económicos puede Cambiar, sí. llevarse miles de seres humanos. Y el desplazamiento que hoy tenemos, por ejemplo, en el caso de esos grupos étnicos que van saliendo en procesiones interminables hacia Europa, Sí. es interminable. Y que los europeos no lo dejan esto entrar. y que esto no es nuevo, porque esa zona, hace 100, 200, 300 años, ahí fue el centro del Imperio Otomano, que fue el punto donde... Donde los turcos... No, y donde Francia e Inglaterra se pusieron de acuerdo con el concurso de algunos de los pueblos de la región, sobre todo dándole una esperanza de formar la nación árabe, y cómo todo aquello ha venido a hacer el descalabro de la región por el interés de que la puerta de entrada del petróleo y del gas natural es esa zona, si no hay que dar una vuelta demasiado grande. Interés económico y geopolítico. Exacto. Es decir, esos son... Fíjate que el Que en tema... definitiva se reduce a eso, de al interés económico. De la famosa primavera árabe, ninguno de esos países han tenido resultados positivos en términos de democracia con lo que los sustituyeron. Es decir, Exacto. tenían una serie de dictadores ahí, pero esas migraciones que son producto de la desestabilización que tienen De la esos región. países políticamente. Tú coges Siria, Yemen, Libia, todo eso hoy en día está mucho peor. Egipto, es decir, cuando tú analizas lo que ha ocurrido ahí y cuál es el origen de eso, es decir, de una u otra manera, fuerzas, digamos, nacionales que están prácticamente en guerra civil, instada por un lado por Estados Unidos por su conveniencia y por otro lado donde le conviene, por ejemplo por Rusia, porque si hay algo en que Rusia no ha perdido, digamos en términos de su potencia en el área bélica. Exacto. Si desde el punto de vista económico, evidentemente que ocurrió una transformación en Rusia, pero la incidencia en esa área del mundo de Rusia todavía es vigente. No Y sé los si países- vieron, excúsame, no sé si vieron que los rusos están bombardeando a rebeldes pro norteamericanos que los norteamericanos crearon como si fueran parte del ISI, Bueno. pero son grupos beligerantes en contra del Estado. Y entonces hay todo un eso en conflicto Siria, en ahora, Siria. porque ahora en Siria se están bombardeando, los rusos están bombardeando a esos grupos, apareció en la prensa ayer, a esos grupos entrenados y financiados por la CIA. O sea que el conflicto por ahí es sumamente difícil porque
Hicieron todo un desastre. La historia es que cómo estos poderes imperiales Increíble. manejan situaciones, inducen situaciones para seguir el control. No es verdad que determinados países del mundo, de estos hegemónicos en términos económicos y militar, le conviene que haya paz. No. Es decir, cuando tú coges... No venden. ¿Quién creó a Bin Laden? Ahí está el ¿Verdad? mercado. ¿Quién creó a Bin Laden? Y Estados después Unidos. entonces se le va de la mano muchas veces. Bueno, en pero el mismo ahí caso sí- del Estado Islámico. Es decir, Eso ¿quiénes es. son los que han incentivado a que eso ocurra? ¿Y quién lo está financiando Claro, ahora? ¿Quién es que lo financia? así ¿De mismo dónde, es. de dónde consiguen El tanto mu- dinero? En el Pero mundo hay entonces- esta famosa hipocresía, doble moral. Exacto, pero fíjate, hay un detalle adicional a todo esto. Por ejemplo, Hoy estamos en de- análisis de política hablamos- internacional. hablamos- Hablan los doctores. Hablamos Como día de- del encuentro entre dos mundos. entre dos mundos, pero fíjate que la pequeña representación que hay en el caso de Siria, ustedes saben que el mundo, o sea, el ser árabe no significa ser necesariamente islámico. El ser árabe, los árabes, hay un grupo que es islámico, que es la mayoría, pero hay grupos entre ellos que son cristianos. También. Y en su época, pues hasta, ¿cómo se llama? Hebreos. O sea, hubo una Y manifestación. ortodoxo también. Pero básicamente las tres religiones monoteístas confluyen en esta zona. Pero lo que quería señalar es que aquí hay dos grupos desde el punto de vista de el origen. Un grupo que son los suníes y los chiitas. Pero fíjate cómo una pequeña minoría, alrededor del 13% probablemente, gobierna a la mayoría. Pero fíjense que... Basándose sobre todo en el poder, o sea, este pequeño grupo apadrinado por grandes potencias, porque hace 200 y 300 años Francia e Inglaterra existían, pero Siria probablemente tenga 60 años como pueblo que puede tomar decisiones. Entonces, realmente, lo que aquí pudiéramos nosotros concluir es que la mayoría de las potencias observan en los territorios donde hay riqueza y donde hay poder estratégico, geopolítico, como tú decías, porque lo mismo ocurrió en el Caribe. El Caribe lo analiza Juan Bosch como la frontera imperial entre esos dos mundos, y por esa razón nosotros fuimos de tanto interés y seguimos siéndolo, y sobre todo en el tema de Cuba con los rusos, cómo ellos quisieron influir en La América. famosa aquella crisis de los misiles. La crisis En de los 68. misiles. Sí. Pero hay una cosa importante sobre todo este análisis de lo que es la política global y lo que está pasando ahora. Los cambios históricos y las reliquias históricas, uno se queda pasmado. Por ejemplo, estos grupos fundamentalistas de los chiíes y sunitas, que estos dos grupos son el producto de una interpretación religiosa. Oiga por dónde viene todo el asunto. Se dieron a la tarea de destruir los monumentos históricos de la humanidad. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo Esos son los estados islámicos. los islámicos, Sí. cómo empezaron a destruir La ruina de Palmira, reliquias, Por la ruina de Palmira. por Es ejemplo. decir, Y óyeme, los norteamericanos, Nelson, bombardearon donde supuestamente estaba la tumba de Abraham también. O sea, sí, fíjese eso- el eso desastre es un histórico. desastre, es decir, por el camino que vamos, nosotros perderemos lo que son nuestros orígenes, Sí. si seguimos por ese camino. Pero uno de los grandes delitos que se ha cometido en la humanidad fue precisamente la quema de la Biblioteca de Alejandría, como aquella riqueza cultural del viejo mundo, pero Patrimonio del mundo. Pero y desapareció. como hicieron los europeos cuando vinieron para acá, que destruyeron todo lo que era vestigio maya e inca, lo destruyó absolutamente todo para que no quedara ninguna documentación de lo que fue esa civilización que estuvimos de Las este ruinas lado. de Chapultepec. ¿Por qué usted se en quiere México, reír, doctor? Las No, ruinas, yo le iba a decir, como dice en un programa, como hablan los doctores, nosotros hemos entrado en un aspecto más bien de tipo cultural, y como consecuencia, reitero, del tema, yo le iba a decir, ustedes no tienen tema. no, mira, parece que la prensa tampoco tenía tema, pero me llamó mucho la atención que en el día de hoy, por ejemplo, la primera plana del Diario Libre enfoca el caso de un joven, de un
raso de la policía. Joven profesional, Sí, dicho sea de paso. Un joven profesional que colocó Ahí está, un arriba. video, hace un video que se convirtió en viral. Esta es básicamente la terminología que se utiliza contagioso, hoy. la Contagioso, y a mí me lo enviaron como 300 veces. Pero señores, si nosotros analizamos, Tania Molina, Ahí está el video del joven. Exacto. Y vestido de militar, de Sí, policía. Exactamente. Se identifica. Exacto, con mucha responsabilidad. Pero fíjate que los salarios de la policía en América Latina son un fiasco. Argentina tiene $676, Costa Rica 564, Belice $500, Panamá 450, México 430, El Salvador 370, la República Dominicana 154 con 52. Solamente superado por Nicaragua con $120 al mes. Y Haití, que no tiene policía. Es imposible, Policía señores, tiene. es imposible. O no tiene militares. Es imposible que un raso, un hombre que tiene... Ahí No, lo un vemos, ser humano. Ahí lo vemos. Un ser humano. No, pero espérate, cuando tú dices un policía, es un hombre que anda con un arma en la cintura, que tiene poder, pero no tiene para comprar una aspirina. Entonces, definitivamente que la falta de oportunidades de una carrera digna, la policía tiene necesariamente que revisar esto y colocar como incentivo que los jóvenes se interesen en la profesión, comenzando por un salario digno que le permita darle el sustento a su familia. La mayoría de ellos andan patrullando sin nada en la barriga. La diferencia de la policía con respecto a la población general, digamos, del primer nivel en términos de funciones, es que, bueno, la policía es parte de la autoridad, que anda armado y que se supone que tiene que mantener el orden. Y además de eso, evidentemente, con el tema de la inseguridad y el incremento de la criminalidad, pues arriesga su vida. Pero cuando tú coges la escala salarial en ese primer nivel, prácticamente eso afecta lo que es la gente que trabaja en limpieza en los ayuntamientos, los que trabajan conserjería en las instituciones. Los vigilantes. Los salarios andan entre los 5 y los 7 mil pesos, esos son los salarios. Es decir, realmente los obreros, los empleados, es decir, cuando tú ves cuál es el salario mínimo del sector privado, y tú ves... 12.873 pesos. Y cuando tú ves entonces la diferencia que existe entre la productividad que han alcanzado las empresas y sus utilidades versus el nivel salarial, tú dices, óyeme, con razón nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces el tema es cómo generar una política salarial coherente con el deseo de que las poblaciones del quintil más bajo en términos socioeconómicos pues pueda hacer ese traspaso a una, aunque trajo muchas discusiones el otro día, si realmente, bueno, Temístocles puso, Montaz, el ministro de Planificación, puso en el contexto el tema de que la clase media era más grande que la clase... En la mente de él. Pero está bien, yo te quiero hacer, sin ser simplista, ¿cuánto tú crees que es el nivel de la pobreza? Percepción, no vamos a hablar, vamos a hacerlo no con una exhaustividad, digamos, científica. En la República Dominicana, ¿cuál tú crees que es el nivel de pobreza? Yo pienso que anda por 40 y tanto. 40%, ¿verdad? Más o menos. La población rica de aquí, rica. Es decir, el 35%. De la rica. No. La rica. No llega nunca. La rica. Nunca pasa Perdón, del 10%. Óyeme. Perdón, me corrijo. Probablemente no llegue ni al 5% o al 10%. Ponle el 10, ok. Entonces, un 10 y un 40, ¿qué queda? Lo que queda es clase media. Entonces, él no ha dicho nada, que hace muchísimo tiempo que la clase media es más que la pobre. Si yo te digo a ti, todo el mundo dice, establece el número 40, ¿verdad? 40 es el número de gente que está por ciento de la población, está en el nivel de pobreza. Entonces, yo le hago esta pregunta, siendo simplista, ¿cuál es la franja de rico? ¿Un 5 a un 10? ¿Qué es lo que queda? Media. Entonces, él no ha dicho nada. La media es más que la pobre. La media que se metió ayer cogiendo préstamos, ¿cuántos millones fue que se vendieron ayer para comprar carros? 1.600 millones. Es decir, para la clase media, César, con una tasa de un 7 y pico % al año, fija por creo que 3 o 4 años, no sé. Pero la verdad es que, bueno, ¿por qué se da esa situación? Porque uno tiene que irse más profundo. Es decir, ¿por qué la necesidad
digamos, de clase media, porque la que va a eso, usualmente la clase media, buscando la forma de montarse o de mejorar la montura. Esa es la realidad. Entonces, bueno, producto de que nosotros no tenemos realmente aquí un transporte público de calidad. No hay un Si aquí transporte existiera colectivizado. un transporte colectivizado de calidad, como tú ves en los países Normales. desarrollados, países en vía de desarrollo que nos llevan algo a nosotros, de institucionalidad, tú ves como todos los profesionales cogen su bus, cogen su tren y tú lo ves con su chaqueta encorbatado, pero van en aire acondicionado, van cómodos. Eso no existe aquí. Entonces se ve la necesidad de buscar. Fíjate que otro de los problemas que ocurren en todas las capitales del mundo es el tema de parqueo. No hay parqueo. No, pues ya nosotros somos un país desarrollado. ¿Por qué? Pero ya aquí no hay parqueo. Increíblemente, mira, No hay parqueo. en París, el año pasado, yo observaba a una señora que parecía ¿Tú quieres decir Sí, que sí. estuviste en París? varias veces, Ah, perdóname. varias veces. No, era está el problema. bien, está pues. bien. Mira, Tú estás como el amigo aquel del programa de la tarde. no, el hombre más caro. Óyeme, que le baja la presión a la gente. Sí, Es una válvula de escape interesante. Pero Bueno, no, pero lo observaba a una señora, mira, en una bicicleta, en pleno París, con un vestido, o sea, de oficina. Pero eso es posible por la organización que tiene esa sociedad. Nosotros deberíamos tener la posibilidad de desplazarnos a nuestros trabajos en transporte como esto, pero óyeme, hay cosas que no nos ayudan. Por ejemplo, Ahora vamos a el tener clima. un teleférico para trasladarnos de un lado Tú a sabes otro. que a mí en Ámsterdam se usa O sea, demasiado. tú quieres decir que Usted tú estás también de- estuvo en Europa. varias veces. Lo vi en un video, en un documental. Lo que te quiero decir es que se usa mucho la bicicleta. En Europa entera se hace Sí. mucha bicicleta. Y ahí hasta alquilan. semáforo para bicicleta. Entonces, Y carriles. y tú ves cómo llega la gente en su bicicleta, papá, y la ponen en un sitio que hay, como te acuerdas, en tiempo del oeste, los caballos tenían Ajá, un Un parqueo. Un parqueo donde, bueno, pues sí, así mismo existe para la bicicleta. Y entonces, haciendo un paseo por los canales de Ámsterdam, entonces, Ahí frente estaba al hablando Rembrandt. con el tema y salió a relucir que en Ámsterdam el promedio de robo de bicicletas son 120 bicicletas diarias que se roban. Bueno, Mira, vámonos a una pausa. No, antes de la pausa, escúchame, vamos a ver si colocamos un pequeño video de uno de los hombres que más nos alegró la vida. Y el arte, pues, está de luto. Fernando Echavarría partió este fin de semana, El sábado. el sábado específicamente, y Fernando Echavarría, ustedes tienen probablemente más testimonio que yo, aunque yo también gocé ¿No está de la diciendo música. anciano? No, que ustedes vivieron en su época, pertenecen generacionalmente, ¿no es Yo así? coincidí con el momento cumbre del éxito de él cuando comenzó con el famoso fusón. El fusón. Es decir, que fue una fusión de música Mambo, afro-antillana sí. montada en una base de merengue y de son. Bueno, pues entonces, mira, como el video no está listo, yo voy a leer esta pequeña carta que escribe un amigo, una carta pública al señor presidente. Esta carta está fechada del 5 de este mes. Carta pública al señor presidente de la República, señor Danilo Medina. Buen día, excelentísimo señor presidente. Bendiciones para usted y toda su familia. Le escribo porque soy un ciudadano de los que creen en nuestro país y lo consideramos de mucho valor. Soy de la capital, Santo Domingo, pero me interesa todo el país. Recientemente, el 18 de septiembre del año 2015, mi familia y yo salimos de vacaciones a Las Terrenas. Yo en un hotel alojado, ya en un hotel alojado y habiendo conocido un poco del pueblo, nos ofrecieron que podíamos conocer varias atracciones, dentro de las cuales nos mencionaron el Salto del Limón, del cual nos hablaron como un lugar paradisíaco. Mi familia y yo accedimos a conocer el lugar por las descripciones que nos dieron de él. Accedimos sin saber que dicho viaje cambiaría para siempre nuestra vida. Salimos a las 10, alrededor de las 9:30 AM hacia el lugar, y quien describe despertó el 27 de septiembre en un hospital de la capital con toda su familia en cuidados intensivos, a excepción de nuestra única hija hembra, la cual había fallecido en el accidente. Éramos 5 integrantes y quedamos de la siguiente forma. Hace alusión al pequeñito, que por razones legales lo obviamos, con traumas múltiples. En mi Carolina, fallecida, estudiante meritoria de alrededor de 30 medallas entre colegios y escuelas de idioma, cuadro de honor y niña ejemplar. En este tramo hay varios accidentes, prácticamente 1 o 2 semanales.
en dichos accidentes mueren muchas personas, lo que indica que la carretera es peligrosa. Quizás las personas que tienen dichos accidentes no tienen los recursos para hacer lo que hacemos, por lo tanto nosotros seremos sus voces. Es básicamente, queremos en memoria de esta joven que comentamos cuando ocurrió aquella desgracia, a elevar un poco la voz de David Castro, quien es arquitecto, un hombre exitoso, que lamentablemente, como vemos, no está excluido ni las clases altas ni pobres en situaciones del desastre que vivimos en las vías públicas en la República Dominicana. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos entonces a enfocar el problema de la hipertensión, que no solamente la padecen las personas adultas, sino que también se está registrando en el país en personas jóvenes. ¿Cuándo regresemos? Sentido de salud para conocer algo más que medicina, con los doctores Eladio Hernández, psicólogo, Amaury García, neurocirujano, y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Hipertensión. Este es un gran problema que siempre ha existido y ustedes los médicos dicen que no hay una definición conceptual que pueda definir qué es la hipertensión claro que sí. Y por qué está incidiendo tanto en nuestra población. Y este desinformador. No, la hipertensión siempre, está definida. Siempre ustedes dicen... Lo que no está es establecido la causa de la mayor, o sea, hay un, perdón, es la causa. Hay un grupo de hipertensos que no se sabe la causa, como la mayoría de las enfermedades, pero cuando los niveles o sea, la presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos que lo contienen. O sea, tú tienes una tubería que es el vaso, una arteria. Entonces, la fuerza que ejercen las paredes de esa tubería, eso se llama presión arterial. Entonces existen... Déjame complementar. Más el volumen circulante. Es decir, la volemia, que es el volumen eyectado por el corazón, y la resistencia vascular, como dice Amaury, es lo que hace la presión arterial. Y los niveles tensionales normales se establecen de acuerdo a las estadísticas. Tú coges una población determinada y vives midiéndole eso y te va a dar que, en términos generales, la presión de los adultos está entre 80 a 120 milímetros de mercurio. En términos generales. Ese sería lo ideal. ¿Cuál es lo ideal? Repítelo. Entre 120 como presión sistólica máxima y 80 como presión diastólica y eso es máxima. Es importante entonces en ese sentido señalar que hay dos tipos de movimientos que hace el corazón. O sea, el corazón es una bomba que en un momento determinado aprieta y lo que hace es que saca la sangre. Entonces esa es la presión a la que te refieres, la primera, la 120, que es la sistólica, la de salida. Entonces existe otra... Cuando presiona, ¿hacia dónde va toda esa sangre? A todo el organismo. A través de las arterias. Menos, mira qué detalle, menos al corazón. Menos al corazón. Menos al corazón. Sí, porque tú tienes las arterias coronarias que cuando el corazón hace sístole, toda la sangre, se abren unas válvulas y esas válvulas entonces saca toda la sangre y va a todo el organismo, a todo, excepto a él, porque el corazón se llena en diástole. Cuando las válvulas entonces se cierran, las arterias coronarias dan paso a irrigarlo a él. Es un detalle. Porque el corazón cuando se contrae, cuando eyecta, cuando saca la sangre al torrente circulatorio, se contrae. Ahí se contraen las coronarias. Entonces, cuando se relaja, que es cuando le llega la sangre de nuevo, ahí se nutre entonces el corazón. ¿Y entonces cuándo hablamos de hipertensión? Cuando los niveles entonces, cuando tú, por ejemplo, escúchame, es bueno hacer una aclaración. Estamos hablando del adulto. En los niños va a variar dependiendo la edad. ¿Ves? Es decir, no es lo mismo una presión arterial en un niño de 1 año que en un niño de 10 años. Es decir, va increciendo de acuerdo a la edad. Hay una tabla que los pediatras tienen que utilizarla porque es difícil memorizar para cada edad cuál es
la presión arterial normal en términos generales. Digo yo normal en términos generales porque también hay personas que tienen una presión. Por ejemplo, tú encuentras mucho, sobre todo en mujeres, presiones que su presión normal es 90, 160. exacto. Esa está, digamos, por debajo de lo normal para la población, pero para esa persona es normal. Y cuando tiene 120, esa persona probablemente está en hipertensión. Está hipertensa. Probablemente. Entonces la hipertensión se ha hecho una especie de consenso en términos, como dice Nelson, a nivel mundial, pues lo habitual es encontrar que en condiciones estándar una persona tenga 120-80. Se admite que la sistólica, esa de 120, puede llegar hasta 140 y cuando llega a 140 es una presión que es normal, pero es alta. A partir ya de 140, entonces se entiende que esa persona es hipertensa y la diastólica 90. De manera que cuando tenemos una persona que tiene, la población habla en el caso de las presiones y la designa como 12-8. Y eso es incorrecto, debemos llamar las cosas por su nombre. Las presiones se miden en números completos, 120-80. Cuando se pasa de 140 a 90, entonces ya se considera como hipertenso. Signos y síntomas de una persona hipertensa. Ninguno. Bueno, Ninguno. No, puede ser silenciosa. el problema de la hipertensión es esa. Tú puedes tener Que es un paciente que tenga niveles tensionales por encima de lo normal, de lo esperado, y estar totalmente asintomática. Ahora, hay otras personas que tienen síntomas. Por ejemplo, yo soy hipertenso y tomo medicamentos. Esos medicamentos me controlan la presión a mí en los estándares normales. Ahora, si por alguna razón que me ha ocurrido, me he olvidado por 2 o 3 días, que no debe ser nunca de ingerir el medicamento, entonces comienzo a tener una cefalea y sobre todo una sensación de peso en la nuca. ¿Qué es la cefalea? ¿Qué es eso? Es un dolor de cabeza. Dolor de cabeza que no es intenso, que es como lo dice la gente, como una penita. Y es como una sensación de pesadez. Es como una... Óyeme, cuando me tomo la presión, punzante, ¿no? tengo 160, 100. Exacto. ¿Por qué? Porque no estoy tomando el medicamento. Entonces, ese es un signo o un síntoma con cierta frecuencia. Pero y por eso la hipertensión es una gran silente. El asesino, así se le llama, el asesino silente. Porque hay personas que debutan como hipertensos con un accidente cerebrovascular. Wow. Bueno, esas son las consecuencias. Las consecuencias del no chequeo. Y sobre todo sería bueno, en términos de alertar a la población, que ha incidido, digamos, en el incremento. Hoy en día, en términos generales, en la República Dominicana, alrededor del 30-35% de la población es hipertensa adulta. Es hipertensa. Repita de nuevo. El 30 al 35% de la población adulta es hipertensa. Incluso hay un estudio, fíjate que el Instituto Dominicano de Cardiología, de la mano del doctor Ernesto Díaz Álvarez, que constantemente están haciendo investigaciones, publican un estudio que es el Africar, donde dan muestra de la incidencia alta de esta enfermedad en nuestro medio y hacen unas recomendaciones muy interesantes. Uno de los elementos que más impacta en la hipertensión es el estilo de vida y las conductas higienodietéticas desorganizadas, la alimentación rica en sodio, en sal, en grasas, los niveles altos de colesterol y de triglicéridos, sobre todo esos niveles altos existen 2 tipos de colesterol, el de alta densidad, el LDL, que es el de baja densidad, y el HDL de alta densidad. Cuando esos niveles de colesterol están muy elevados, entonces los pacientes tienen riesgos, y a eso se combina con otros factores como es la hipertensión, como es la diabetes, entonces tenemos un paciente que eventualmente podemos tener serios problemas. ¿Cómo la gente puede cuidarse para no caer en esta enfermedad? Bueno, el tema es el siguiente, ya Amaury ha hablado del tema de la alimentación. Eso es fundamental, es decir, hoy en día, y fíjate que por el tema de la alimentación se pensaría que la gente, digamos, de mejor estatus socioeconómico debiera padecer más porque tiene forma de ingerir más alimentos. El tema es, yo no conozco ninguna enfermedad que tenga mayor incidencia en la clase media alta. Todas son en los pobres, porque ¿qué es lo que ocurre?
que el modelo de alimentación de las clases bajas están centradas en la comida chatarra, es decir, rica en grasa, poliinsaturada, y eso... Esas empanadas que se van a comer ahorita. Oye, los carbohidratos, las pizzas, las pastas, pizza, pasta, es decir... las carnes. El componente de la alimentación está centrado en carbohidratos y grasa. Entonces eso lleva a aumento del colesterol y como consecuencia eso. Pero también el tema de la obesidad. Exacto. Hay más obesos en la franja más baja de la población en términos socioeconómicos que en la más alta, por lo mismo. Por el desorden alimenticio. Exactamente, pero también está el tema, entonces tú tienes el tema de obesidad, que es un factor predisponente a hipertensión y a diabetes, pero el sedentarismo, es decir, anteriormente existía mucho menos eso porque los niños, desde la edad de la infancia, ¿qué tipo de juegos tenían? Es decir, el niño vivía correteando, eran juegos a campo abierto, que corriendo, que montando bicicleta, que nadando en los ríos, en fin, eso ha ido desapareciendo porque hoy en día lo que el juego del niño son los juegos electrónicos y el niño permanece mucho tiempo sentado en una tableta, en un computador, jugando, y además de jugar con un litro así de bebidas de carbohidratos, rico en carbohidratos, y con la papita, con los famosos snacks, todo eso es grasa. Entonces, ¿cómo es inducir a un cambio de cultura en alimentación? Bueno, entonces, finalmente decir lo siguiente. Debemos despedir el programa porque Ramón está desesperado. No, le va a dar un infarto a Ramón. Ramón, recuérdate que en el mundo en el que tú y yo vivimos, Ramón es nuestro director de planta, cada año mueren 17.5 millones en todo el mundo de infarto agudo al miocardio y de derrame cerebral. Que lo coja suave que para lo coja que no cógelo suave, cógelo suave para que no te bueno, será mañana cuando nos encontremos de nuevo aquí en Hablan los Doctores. Buenos días. Hablan los Doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.